señores, a nuestros seguidores, a los que nos siguen a través de las redes sociales, Iglesia Catedral de Vida. Somos Iglesia Catedral de Vida a través de Facebook, YouTube, aquí en Italia, siempre llevándole a cada uno de ustedes algo de lo que es la palabra de Dios, las experiencias, ya que la Biblia dice que este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a las naciones. Y nosotros tenemos siempre, los seres humanos, una historia que contar. Cómo hemos venido a Cristo, desde que nacimos tenemos una historia. El Señor le dijo una vez a Jeremías que Él lo había tomado antes de que entrara al vientre de su madre para darlo a conocer a las naciones. Y por lo tanto, nosotros tenemos una historia, como decimos en un canal que tenemos de mi población llamado Vengan a Ver, que dice, vengan a ver, tiene su historia. Y nosotros también, como seres humanos, tenemos una historia en nuestra niñez. Por eso hoy nosotros tenemos una persona muy especial de la población de Vengan a Ver. Claro, yo soy de Vengan a Ver también, el cual, estando en España, viene aquí a Italia a estar con nosotros en la Iglesia Catedral de Vida. Y nos vamos a referir nada más y nada menos que al pastor Esteban Félix Pérez. Pastor, buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente en este día tan especial? Buenas, muy bien. Gracias a Dios estamos aquí. Tenemos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en esta Iglesia Catedral de Vida en Génova. Estamos felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Pastor, para mí de verdad es un gran placer tenerlo acá. Somos de la misma población, de la población de Vengan a Ver. Así es. Vengan a Ver, un pueblo que cuando usted le habla de Vengan a Ver, la gente lo que hace es que se sonríe y dice, ¿y dónde es eso? Y ahí somos nosotros. Mucha gente se extraña por el nombre, que no es muy común, pero realmente de ese pueblo muy pequeño de República Dominicana ha salido mucha gente buena. Pero claro, profesionales. Pero una pregunta, pastor, cuando usted le habla, cuando usted le pregunta de dónde usted es, ¿qué usted dice? Y cuando menciona este nombre, ¿cuál es la reacción de la gente cuando dice que ustedes vengan a ver? La gente se extraña más porque el nombre no es muy conocido para mucha gente en el exterior, pero a medida que sale personas del pueblo, se va conociendo. A medida que la gente reconoce y dice de dónde es. Pastor, yo conozco a su familia, nos criamos juntitos ahí, comiendo mango, disfrutando del ambiente. El tamaño de su familia es grande, porque entiendo que ustedes fueron 14 en su familia. Sí, mi familia es grande y sin decir los familiares, primos y tíos, tías. Nosotros éramos 14 hermanos. Ya no está el hermano mayor. Y creo que también estábamos rodeados de mucha gente que son familia también, primos y amigos. Pero sí, en sentido general, nuestra familia es muy extensa. Pero usted viene, la tradición de su familia es una tradición de la Iglesia Católica, de la Iglesia tradicional, porque yo conozco a su familia, nos criamos juntos, donde crecieron ustedes yendo al catecismo, a la Iglesia Católica que nos quedaba ahí siempre en los yesos, cerquita, pero de repente alguien se insertó en el Evangelio para poder entonces ustedes llegar a ello. Dígame cuál fue su recuerdo, o qué recuerdo tiene usted sobre su población. Vengan a ver, ya que usted está por acá, por España. Hablemos un poquito sobre eso, en su infancia. Mi infancia, entiendo que era un tiempo muy bonito, aunque también un poco no como esperábamos, porque hace muchos años ya la población era muy creyente católica, que respetamos su fe. No era tan abundante el evangelio en nuestro pueblo y la gente no concebía que los evangélicos fueran personas normales. Incluso le llamaban locos a los evangélicos, hasta que Dios comenzó a hacer una transformación en el pueblo. Y yo fui uno de los que tuve la oportunidad desde pequeño de comenzar en los caminos del Señor, y ha sido una gran bendición para mí y para mi familia, que Dios haya hecho una transformación, un cambio de fe. Sus padres eran católicos, eran de la iglesia tradicional. ¿Cómo entonces entra la familia Félix Pérez, que es muy conocida en Vengan a Ver y la gente lo conoce? ¿Cómo entra entonces a lo que es el evangelio? ¿Cómo llega el evangelio a ustedes, a toda esta familia que hoy en día casi la mayoría de ustedes son cristianos? Yo, siendo el más pequeño de mi casa,
No te puedo decir exactamente cómo llegó la fe, el evangelio. Yo sí recuerdo de pequeño que recibí una invitación a la iglesia de Benaver, a la primera, la más antigua, cuando todavía no había templo. Y yo fui muy emocionado para conocer la iglesia, donde nunca había ido, ¿no? Pequeño, pero cuando llegué, recuerdo que nos reuníamos en una enramada de la casa de Deida, y recuerdo que era donde hacíamos los cultos. No existía el templo todavía cuando eso, pero allí Dios comenzó a hacer una obra muy bonita en el pueblo. Y pero dentro de sus hermanos, dentro de su familia, ¿cuál fue la primera persona que recibió a Cristo, que dijo, yo recibo a Cristo? Porque recuérdate que el apóstol Pablo, cuando estaba preso, dice que él oraba y hubo un gran estruendo. Y en este gran estruendo que hubo uno de los guardias que se iba a matar. Y Pablo le dijo, no lo hagas, porque estamos acá. Pero una de las preguntas que le hizo a Pablo fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien dentro de su casa inició con esto para que ustedes hoy, la mayoría, sean cristianos. ¿Cuál fue el primero que entró al evangelio? En realidad yo estaba bastante pequeño y no recuerdo cuál de ellos exactamente fue primero. De mis hermanos mayores, o digamos del medio. Al yo estar muy pequeño cuando eso, creo que tenía algunos 6 años, no puedo tener con certeza cuál de ellos fue el primero en llegar al evangelio. Pero sí que fuimos conquistados prontamente por la fe y comenzamos a congregarnos. En mi tiempo, del grupo de mis hermanos que yo más compartí, ¿no? Justino, Hilaria, le dicen Betina, Wilfredo, nos congregábamos todos en ese mismo tiempo. Yo era el más pequeño de ese grupo, lo cual no tengo bien claro cuál de ellos fue el primero. Pero sí que surgió un crecimiento en la fe, en la familia, y el Señor ha hecho grandes cosas. Yo sé que somos muchos en diferentes lugares y cada uno adopta la fe y la mantiene o no según su forma de vivir, pero Dios ha hecho cosas bonitas en nosotros. Sí. El estudio primario, ¿dónde usted lo inicia y dónde lo termina? Bueno, mis estudios primarios en la escuela de Benaver. Mis estudios primarios en la escuela de Benaver, que es la única escuela que existe todavía. Tuve todo mi nivel básico ahí. Los estudios secundarios los hice en el liceo secundario de Requillo, en Duvergé. Me imagino que cuando usted terminó sus estudios, usted emigró de Benaver, se fue a otro lugar. ¿Cuántos años tenía Esteban cuando emigró de Benaver hacia ese lugar y dónde emigró? Mis estudios básicos los realicé en el pueblo, pero hice el bachillerato en Duvergé y luego para iniciar la universidad tuve que emigrar a Santo Domingo. Tenía yo unos 18 años cuando me fui a Santo Domingo y nada, iniciar una carrera que no se impartía en la región sur. O sea, ese fue el motivo principal por el cual me trasladé del pueblo en busca de unos estudios que no se facilitaban en la Universidad de Barahona. ¿Qué carrera finalizaste después de haber salido de Benaver y irte a Santo Domingo a estudiar? Yo estaba muy apasionado por arquitectura. Mis inicios de estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un tiempo, unos 2 años, estuve estudiando arquitectura. Luego llegó una situación en nuestra familia que no fue posible continuar la carrera por tema de costos y tuve que cambiarme de universidad para poder iniciar una universidad diferente que me permita trabajar y estudiar por las noches o por las tardes, cosa que era imposible en la UAS. Pero sí que en esa universidad que me facilitaba estudiar, entonces no daban la carrera que yo estudiaba. Pero me imagino que cuando usted salió de allá de Benaver ya era cristiano. Sí. Porque hay muchas personas que cuando se traslada de su población de donde es como cristiano, muchas veces se apartan del Señor.
cuál fue su vida cristiana después de tener una madurez tan espiritual, digamos, ya a los 18 años, que usted entonces se integra a vivir en Santo Domingo. ¿Cómo fue su vida espiritual estudiando y trabajando en la iglesia? Yo recuerdo unas palabras de mi pastora. Mi pastora primera fue Bélgica, en Megaver, luego estuvo la pastora Valencia. Y yo recuerdo el día que me iba a vivir a Santo Domingo, la última despedida que tuve con la pastora, no olvido las palabras que me dijo. Me dijo: mi hijo, nunca te olvides del Señor. Y recuerdo esas palabras como si fuera cada día: nunca te olvides del Señor. Y en mi corazón, salir del pueblo para Santo Domingo, para mucha gente es un trastorno, porque se olvidan de Dios y cambian su conducta. Entienden que hay mucho trabajo, muchos estudios, un mundo más grande, y a mucha gente eso le aleja de la fe. En mí produjo un cambio diferente. Llegar a Santo Domingo produjo un crecimiento en conocimientos, un crecimiento en la fe, un desarrollo en liderazgo. O sea, a mí me hizo bien ir a Santo Domingo, y siempre tenía pendiente esas palabras de la pastora Valencia: nunca te olvides de Dios. Y yo tenía claro que daba igual donde fuera, tenía que tener bien claro que no puedo nunca olvidarme del Señor. Amén. Señores, vamos a continuar con el pastor Esteban, que es pastor ahora mismo en España y es del distrito de Vengan a Ver, que antes era sección. Vámonos a unos cortes comerciales y cuando regresemos vamos a continuar esta conversación con el pastor Esteban Félix Pérez del distrito de Vengan a Ver en la provincia de Independencia, como dicen la gente, en el sur lejano. Así que no se vaya, que retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en esta conversación con este gran pastor joven saliendo de su población hacia emigrar a Santo Domingo. Después de Santo Domingo emigra entonces a España. Y es un joven que hay que verlo para poder creer lo que Dios ha hecho en su vida. Y claro, tener un testimonio como el de él es querer seguir a Cristo. Pastor, continuamos acá con usted, su vida en Santo Domingo, sus estudios en Santo Domingo, para poder entonces saber luego cómo fue que usted conoció al amor de su vida. Pero hábleme primeramente sobre su trabajo en Santo Domingo, su trabajo secular, su trabajo en la iglesia. Bueno, en Santo Domingo, en mis primeros tiempos, solo estudiaba debido a que estudiaba en la UAS. Y era imposible trabajar y estudiar ahí, sobre todo con la carrera que inicié, que no la concluí, la carrera de arquitectura, pero posteriormente tuve que cambiar de carrera, cambiar de pensamiento y de todo, iniciar una carrera que me permitiera trabajar, que luego concluí la carrera de licenciatura en informática, pero al principio fue muy interesante, porque prontamente me integré en la iglesia Embajada Celestial en Santo Domingo Oeste, en Los Alcarrizos. Ahí tuve la oportunidad de iniciar un proyecto de trabajo con jóvenes. Llegué desde mi pueblo con mucha sed de Dios dentro y a la vez con una visión de que se podía expandir el trabajo que se estaba haciendo con los jóvenes. Yo recuerdo sí que desde pequeñito fui como secretario en el grupo de preadolescentes. Sí, eso me acuerdo. Eras mi líder. Juan fue mi líder de preadolescentes. Y luego se hizo como una confraternidad de iglesias de Duvergé, que tan pronto se hizo una directiva, que fuiste el presidente,
Juan fue como el presidente al principio. Yo no sé ni cómo terminó porque justo fue para el tiempo que tuve que salir para Santo Domingo. Que me dejaste un dolor profundo. Quiero decir que este muchacho, oye, lo quise tanto como él fue como mi primer hijo en la fe. Y eso lo sentí. Cuando supe que ellos se fueron a Santo Domingo, yo sufrí como usted no se imagina. Yo fui electo también como secretario de esa confraternidad de jóvenes de Duvergé, aunque no ejercí porque tuve que irme a Santo Domingo a estudiar. Pero yo agradezco mucho a Juan porque fue mi líder de jóvenes. Recuerdo que iba con él a las Baitoas, que él estuvo un tiempo como apoyando la iglesia de las Baitoas, que no tenía pastor en ese tiempo. Y llegamos a ir en bicicletas a las Baitoas. Ciertamente. Íbamos a las Baitoas caminando, íbamos en bicicleta, pero siempre con un deseo de servir a Dios. Pero las Baitoas, porque la gente que no sabe lo que es, estamos hablando a más de 5 kilómetros. Vengan a ver. Desde el pueblo de nosotros a llevar quizás un apoyo a otra iglesia. Es un tiempo cuando era muy difícil el transporte para allá, ¿no? Esteban, hay que recordar también el momento de la mecanografía. Ustedes tenían una fibra en esa mecanografía. La señora Altagracia, a quien ustedes le quitaban su máquina de escribir para poder... Este es un joven, Esteban, yo siempre te he admirado porque siempre vi en ti como ese deseo de aprender, de superación, porque lo que se hacía antes, el querer aprender, cuando se daba el curso de mecanografía, ahí vengan a ver, recuerdo que estos muchachos siempre iban a buscar una máquina prestada para practicar, porque querían superarse, hasta donde Dios ahora te ha llevado. ¿Cómo conoce a tu esposa? ¿Cómo fue ese? Porque hoy en día está aquí en España, pero eso supone que fue un proceso para poder llegar acá. Bueno, a mi esposa la conozco. La conocí en la iglesia donde me congregaba, en Santo Domingo. Yo era líder de jóvenes y ella llegó bastante joven a esa comunidad y también a la iglesia. O sea, ella y yo nos conocimos en nuestra iglesia. Yo fui líder de ella como joven. Yo era presidente de jóvenes y ella era parte del grupo de jóvenes. Entonces nos conocimos congregando en el mismo lugar. Terminaste la carrera que iniciaste, me dice que lo tuyo era arquitectura, pero no la terminaste, pero supongo que terminaste una carrera. Sí, mi pasión era arquitectura, por todos los medios que fuera, los motivos, las razones, no fue posible concluirla. También hay propósito en Dios en todo, y al final tuve que hacer otra carrera que también me gustaba, y esa fue la carrera de licenciatura en informática. Yo quiero agradecer a Dios por todo lo que hace en mi vida, aún lo que no entendemos, ni el por qué ocurren las cosas, pero ha sido de bendición. Entonces, pastor, al usted llegar acá a España, ¿cómo inicia su vida para llegar a lo que es el pastorado? Porque entiendo que en su cabeza no estaba pensando el que hoy en día iba a tener una responsabilidad tan grande como lo es el pastorado. ¿Cómo inicia su trabajo acá en España? Creo que 6 o 5 años, ¿verdad? Atrás, desde que está acá. ¿Cómo inicia su trabajo aquí en España como pastor? Bueno, yo debo decirte que es cosa que no he dicho nunca públicamente, que Dios me ministró una vez, año 2004. Me ministró en nuestra iglesia y me dijo a través de un predicador que Dios me escogía como pastor. Hace 21 años de eso. Recuerdo que me ministró muchas cosas bonitas y era una persona amigo. Fue en tantas las cosas que me dijo bonitas, que Dios iba a hacer, y vas a ser pastor, Dios te va a llevar a las naciones. Pero yo me sentí un poco como con dudas de lo que me estaba ministrando. Y yo dije dentro, Señor, si eres tú que me estás hablando, yo quiero sentirlo. Pero mientras me estaba ministrando, mientras estaba hablando por mí, yo decía esto dentro de mi corazón y mi mente, no en palabras. Y recuerdo que estaba él adelante en el altar mientras predicó él. Yo decía, yo quiero que si tú eres el que me estás hablando esto, tú escojas a alguien de aquí de la iglesia y venga y me repita lo mismo. Y eso fue en mi mente todo, mientras estaban orando por mí. Y cuando terminaron de orar por mí, que me iba a sentar al asiento, Dios escogió a otro hermano de atrás, que tampoco era de la iglesia, y fue a orar donde mí, y me repitió las mismas palabras, y me dijo algo más. Entonces sentí la confirmación de Dios de que había un llamado de parte de Dios a ser pastor
en el año 2004. Es un tiempo que lo que era pastor de jóvenes, digamos presidente de jóvenes, se dice allá. Pero pasó el tiempo, uno pasa de todo en la vida, y luego fui escogido como pastor para un ministerio que se llama Lighthouse. Es un ministerio cristiano. Aquí en España. En Santo Domingo. En Santo Domingo. Un ministerio que se llama Lighthouse, que es un ministerio que trabaja con diferentes áreas. Tiene un colegio, el colegio Russell Van Blee. Santo Domingo, mucha gente lo conocerá en la parte oeste. Y ahí estuve en ese ministerio trabajando 9 años antes de venir a España. Es un trabajo distinto a un trabajo en una iglesia, porque es un ministerio que trabaja con los estudiantes, con los padres de los estudiantes, con el personal de toda la institución, y un seguimiento y educación bíblica en diferentes áreas. Estuve trabajando por 9 años en ese ministerio, antes de venir a España. Pastor, vámonos a los comerciales porque tenemos algunos comerciales acá que tenemos que cumplir, pero rápidamente retornamos porque quiero dar a conocer, o quiero que el pastor nos dé a conocer qué se siente el Evangelio en República Dominicana, el Evangelio en Latinoamérica, que estar aquí pastoreando aquí en Europa. Retornamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Pastor, aquí estamos. Pastor, la pregunta del momento que yo sé que muchas personas esperan es saber cuál es la diferencia entre pastorear, aunque no tuviste una iglesia en sí en República Dominicana, pero tuviste la experiencia. Un joven que sale de Vengan a Ver, líder en una iglesia, Vengan a Ver, llega a Santo Domingo, líder también allá en una iglesia. Pero el Evangelio en República Dominicana, Latinoamérica, es diferente. Ser pastor aquí, dar un culto aquí, dar un servicio aquí, es diferente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre República Dominicana y trabajar acá como pastor, acá en España o en Europa? Yo entiendo que la diferencia está en sí las personas. El Evangelio es el mismo, Dios es el mismo y la fe es la misma. Pero a medida que la gente se entretiene o quiere acomodarse, puede cambiar la forma de la práctica de la fe cristiana. Ahora, ¿será más fácil en República Dominicana pastorear o dirigir una iglesia? Debido porque la fe es bastante cálida, es más ardiente la fe en nuestro país que en Europa. En Europa es un poco más frío todo. La gente está muy entretenida en trabajo, en progresar económicamente, y deja en segundo plano mucha gente el tema de la fe y de congregarse. Lo que tiende a ser un poco más difícil trabajar en Europa como pastor que en República Dominicana. Pero donde Dios manda, Dios respalda. Claro, además, pastor, aquí en Europa nosotros vemos que dar un culto en el aire libre no es igual que dar un culto en el aire libre en República Dominicana, que usted no pide un permiso para dar no sé si ahora las cosas han cambiado, pero aquí hay que buscar un permiso para poder dar un servicio fuera, incluso a veces hasta para dar un tratado o hacer un grupito, porque si no entonces le ponen una multa. También hay personas, veo acá el cambio de la libertad, vamos a decir, de culto, aunque usted acaba de decir, y es así, que depende también de las personas. Hoy en día en su familia, ustedes, pues vamos a decir que eran 14. Entre esos 14, ¿cuántas personas ya han recibido a Cristo que están fundamentados dentro de lo que es el Evangelio a través del trabajo que ustedes han venido haciendo? Bueno, somos muchos los que somos cristianos. Algunos de ellos han sido cristianos y han dejado de congregarse un tiempo. Digamos que no están en una práctica de congregarse, pero tienen la fe.
tienen la fe. Todos tenemos la fe, aunque algunos no se congregan. Pero la fe se ha multiplicado a los sobrinos y a los demás familiares, a los tíos, a las tías. Algunos tíos son cristianos, algunas tías son cristianas y muchos primos son cristianos. Yo sé que Dios ha hecho una gran explosión, una gran expansión a través de esas oraciones que hacemos. No lo estoy diciendo ni me atribuyo yo, digamos, ninguna autoría de que sea por nosotros que haya llegado la fe a la familia, sino que yo sé que Dios ha ido abriendo puertas cuando todos nos unimos a orar unos por otros y por las familias. Pastor, para concluir ya con esta parte, quisiera que usted le dé un consejo a todos los jóvenes, a todas las personas que ahora mismo nos están viendo, jovencito usted desde pequeñito, viniendo al evangelio, teniendo algunos cargos, porque tenemos algunos jóvenes dentro de la iglesia que no quieren tomar responsabilidad para crecer. Hemos visto su historia, aunque no por completo, pero para crecer. ¿Qué consejo le da usted a todos los jóvenes, los que están en la iglesia, para el servicio y tener un crecimiento dentro de lo que es la obra de Dios? Bueno, yo antes de responder su pregunta quiero decir que mi primera Biblia me la regaló Juan. Mi primera Biblia me la regaló Juan y eso no lo olvido porque fue la primera vez que tuve una Biblia. Y no voy a olvidar las palabras de esa pastora que me dijo: nunca te apartes de Dios. Así que lo que más puedo recomendarle a cualquier persona, sea joven, sea adulto, es que no hay nada más importante en esta vida que servir a Dios. Amén, amén. Y puede pasar de todo en la vida, dificultades, problemas, enfermedades, pero nada te va a saciar más que vivir para Dios, nada más. Así es, así es. Señores, nosotros también tenemos, aunque no está en cámara con nosotros, anda por ahí la esposa del pastor. Señores, gracias por estar con nosotros. Recuerde que esta es la Iglesia Catedral de Vida. Puede seguirnos a través de las redes sociales, YouTube. Suscríbase a nuestro canal, porque nosotros traeremos para cada uno de ustedes una palabra de Dios siempre y experiencias como esta. El pastor Esteban Félix Pérez, de la República Dominicana, la experiencia que nos ha contado desde su niñez, usted también puede hacerlo, pero puede hacerlo recibiendo a Cristo, que es el único que puede guiar tu camino a las cosas positivas. Bendiciones con ustedes, Juan Novas Pérez, a través de la Iglesia Catedral de Vida acá en Génova, Italia. Dios le bendiga. Pastor, bendiciones. Amén.